Hoy en día la ciencia moderna se está desarrollando a un ritmo frenético. A pesar de esto, el mundo sigue guardando un montón de misterios que durante décadas han quitado el sueño a los científicos. Este es el caso del enigmático mecanismo de Anticitera, que se transformó en el objeto más misterioso de la historia de la tecnología. Entre medio de la arena del fondo del mar de un barco hundido estaba el cúmulo más grande de tesoros griegos que se haya encontrado jamás. Pero, ¿cómo este objeto de bronce corroído, no más grande que una laptop moderna, descubierta en el año 1900 en la antigua Grecia, resultó ser una máquina del futuro? Otro caso es el de las enigmáticas esferas de piedra de Costa Rica, que serían la prueba de que la Atlántida, la mítica isla continente descrita por el filósofo griego Platón, estuvo en América. La teoría dice que estas piedras pudieron ser utilizadas como enormes balas. Pero uno de los máximos enigmas del conocimiento humano es el del manuscrito Voynich. Un libro escrito por un autor desconocido, ilustrado con dibujos tan extraños como inquietantes, y además redactado en un lenguaje que ni siquiera los mejores criptógrafos han sido capaces de descifrar. Sin duda, la antigüedad guarda misterios sin resolver. Son estos hallazgos la evidencia de que la raza humana antigua era tan avanzada como la actual. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, Dr. File nos ayudará a entender estos objetos arqueológicos que por siglos han sido piezas perdidas del puzzle de la humanidad. En esta hora discutimos sobre misteriosos hallazgos arqueológicos que no tienen explicación científica. Son hallazgos, objetos fuera de su tiempo. Como la batería de Bagdad. Y decir, la batería de Bagdad es esta que estamos viendo recientemente en pantalla. Mide 14 centímetros, es un pequeño jarrón de arcilla, ojo, que tiene al interior un cilindro de cobre tapado y justo en la punta por asfalto, y adentro del cilindro de cobre una barrita de hierro. ¿Qué función cumple o debió cumplir esta batería? Bueno, ahí está el gran enigma. ¿Por qué? Porque en realidad, según algunos investigadores, como se llama William Koenig, que fue uno de los primeros que en 1940 tuvo la posibilidad de experimentar e investigar directamente qué era esto, llegó a la conclusión de que era una pila antigua, Ignacio. ¿Una pila? Una pila antigua. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto se comprobó con el paso del tiempo. El experimento que vemos en pantalla es un experimento que se realizó, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, se ha repetido en algunas veces, que se fabricó un duplicado de esta batería, igualito. Recordemos, arcilla, cobre, hierro y tapado con asfalto. Pero al interior de esta batería se le aplicó todo lo que es un conductor eléctrico, o lo que se llaman los electrolitos, que puede ser, digamos, una disolución de sodio, de potasio, de cloruro, de calcio, y también incluso de zumo de uva, de jugo de uva. Bueno, eso vendría a ser lo que vendría a tener, se le experimentó para meterle adentro, y lo que se cuenta, y según se verificó, utilizando este electrolito adentro de este dispositivo, encendió una pequeña luz con 1 o 2 voltios. Por lo tanto, ¿generó electricidad? Generó electricidad. Qué increíble. Entonces, si esto es así, para muchos, esta batería, digamos, esta
batería de Bagdad es una pila antiquísima que ocupaban los antiguos babilonios y las personas de Mesopotamia en el torno del 250 antes de Cristo. ¡Qué locura! Evidentemente Una pila del 200 antes de Cristo. Si esto es así, claro que sí. Entonces, inexplicable. ¿por qué? Porque es digamos, el mundo contemporáneo y actual piensa que la electricidad no era propio de aquellas antiguas civilizaciones. Entonces, aparentemente esto cambia todo lo que es la historia de la antigüedad, en términos de que si esta pila es efectiva y verdadera, bueno, los antiguos babilonios y las personas de Mesopotamia ocupaban luz eléctrica. Evidentemente, todas las personas que no creen que esto haya sido una pila, particularmente el grupo de los escépticos, dicen que en realidad era un jarrón que servía para guardar pergaminos y cosméticos. Es bastante extraño que se guarden pergaminos en este jarrón, al menos como se encontró. Sin embargo, ha sido evidentemente por un grupo descartado. Igualmente para nosotros sigue siendo uno de los hallazgos más enigmáticos en cuanto nos señala o nos podría al menos probar de que ocupaban una pila, es decir, en la antigüedad algo lo podrían haber encendido. Incluso el electrolito puede hacer, jugo de uva sirve para generar electricidad. ¡Qué locura! Entonces, fantástico. Ahora, uno tiene que mencionar algo, porque esto fue descubierto en Bagdad y se guardaba hasta particularmente el año 2003, abril, en todo lo que era el gran museo arqueológico de Bagdad. Pero todos sabemos que ese año 2003 llegó la mano de la guerra a Irak, y durante 3 días, en abril de 2003, fue saqueado todo el museo arqueológico de Bagdad. Donde se encontraba esta batería. Donde estaba la batería. Y adivina qué pasó. ¿Desapareció? Se perdió la batería, Ignacio. Acrecentando aún más el misterio. Se perdió la batería seguramente en manos quizá de quién, de algunos militares que llegaron, devastaron. Yo me acuerdo que las imágenes que llegaron en su momento dado de la devastación y la destrucción del museo de Irak y de los museos de Irak fue horrorosa. En consecuencia, ya no hay batería, Ignacio, pero quedamos con estos antecedentes. La destrucción de la guerra hizo desaparecer esta batería. Doc, ¿qué otro hallazgo arqueológico, objeto fuera del tiempo, hasta el día de hoy no tiene explicación científica? No tiene, pero se le está tratando de dar lo que es el mecanismo de Anticítera. ¿Qué es el mecanismo? Es esto que estamos viendo en pantalla. Aquí me dejó loco, doctor. Y que para muchos, claro, para muchos, esto que estamos viendo en pantalla es la primera computadora analógica de la historia. No. Así es. Fue descubierta particularmente en el año 1900-1901 en un naufragio cerca de la isla de Anticítera en Grecia, y se descubrió lo que estamos viendo en pantalla. A partir de este descubrimiento, porque fueron particularmente lo que se encontró en lo que estamos viendo es un artefacto hecho de cobre en un 95% y de estaño en un 5%. Y claro, se encontraron algunos fragmentos, más de 82 fragmentos destruidos, rodeaban a este mecanismo de Anticítera. Muy erosionado. Lo que estamos viendo en pantalla, muy destruido, pero a partir de esto se comenzó la investigación. Y para muchos, este mecanismo de Anticítera es una verdadera computadora antigua analógica que lo que buscaba era en realidad medir el tiempo y particularmente algunas fechas trascendentales para la antigua Grecia, que eran al menos 6
juegos de la antigüedad, como eran los Juegos Olímpicos, los Juegos de Píticos, los Juegos Ítmicos, los Nemeos, los de Dodona y las de la isla de Roda. Es decir, este mecanismo habría marcado no solamente eclipses, fenómenos astronómicos, sino que también particularmente las fechas de estos juegos que en la antigüedad eran muy importantes. Estamos hablando de que este mecanismo está datado en torno del 200 antes de Cristo, pero con una información astronómica que data del 500 antes de Cristo. Entonces, es fantástico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la rueda grande que se ve es una rueda que, según lo que la explicación, es una rueda que mide todo lo que es, digamos, los signos del zodiaco, el paso por los signos del zodiaco en 30 grados cada signo, es decir, el año entero, 30 grados pasar por cada signo. En ese sentido es propio de los antiguos babilonios eso, pero al mismo tiempo tiene otros engranajes que coinciden con todo el calendario de 360 días de los egipcios. En consecuencia, era un mecanismo tremendamente misterioso, porque confeccionado por los supuestos antiguos científicos griegos, pero que contenía información astronómica de Babilonia, es decir, de Mesopotamia, y también del Egipto antiguo. Entonces, es uno de los mecanismos más increíbles que hay. Miden los meses también. Obviamente, a partir de todas estas investigaciones se hizo una réplica con el paso del tiempo, y como te decía, aparentemente todo este mecanismo servía para medir para medidas astronómicas, para medir eclipses, otras, digamos, la aparición de las lunas llenas, y también, todo lo que son estas fiestas de juegos de atletas de los antiguos griegos. Doc, me imagino que hay investigadores, arqueólogos, científicos obsesionados con entender cómo funcionaba esta máquina antiquísima. Por supuesto que sí. Hoy día toda esta investigación se centra en el Museo Nacional Arqueológico de Atenas, y ahí está el mecanismo de Anticítera. Pensemos que tiene, digamos, la manilla que estamos viendo, el mecanismo es realmente un mecanismo de relojería, compuesto de más de 30 engranajes, muchos de ellos de bronce, de estaño algunos, y también otros de cobre. En consecuencia, todo esto estamos hablando de un nivel científico, porque esto se le daba, tenía una manilla que no apareció nunca, pero aparentemente se le daba una especie de cuerda y comenzaba a funcionar, a medir el tiempo. Entonces, para muchos, este mecanismo de Anticítera vendría a ser una especie de computadora analógica antigua, o dicho de otra forma, la más antigua de las computadoras de la historia. Así como antes veíamos, los robots antiguos como el de Leonardo, esto vendría a ser lo más parecido a un funcionamiento computacional, a un mecanismo muy avanzado, pero que estamos hablando del 200 antes de Cristo con información del 500 antes de Cristo. Algo impensado en ese sentido. Acercándonos un poco hacia esta parte del continente, ¿qué son los aviones precolombinos de Tayrona? Los aviones precolombinos de Tayrona, otro gran enigma. Son estas cosas que estamos viendo acá, atribuidos a la cultura tairona de Colombia. Son artefactos, no son artefactos, son ornamentos aparentemente, en principio de carácter religioso. O sea, simples adornos. O sea, tomaron estos ornamentos que tienen una forma de avión evidente, y los científicos, los investigadores, lo transformaron a escala a un avión a control remoto. Efectivamente.
estos estos artefactos en realidad eran unas especies de adornos hechos de oro. Si entendemos que en las culturas milenarias, Doc, de pueblos originarios, muchas veces las ornamentaciones reflejaban cosas, ¿qué fue lo que se vio y qué es lo que se quiso representar acá? Mira, la versión arqueológica oficial dice que eran una especie de ornamentos simbólicos religiosos que representan pájaros, mariposas y peces voladores. Perfecto. Eso es la explicación de alguna forma oficial. Sin embargo, han aparecido muchos investigadores en aeronáutica y han comenzado a decir que no, esto no es ningún pez volador, esto no es ninguna mariposa, ni tampoco ningún pájaro, sino que en realidad son pequeñas réplicas de naves que volaban en la antigüedad. ¿Por qué? Porque se hizo lo que estamos viendo en pantalla, aparecieron unos ingenieros aeronáuticos y construyeron unas réplicas 16 veces más grandes que estos pequeños objetos. Les pusieron un motor y lo estamos viendo. Es decir, comenzaron a volar en forma perfecta, haciendo también una serie de acrobacias tremendamente difíciles. Entonces, para toda esta cultura tairona, en realidad, viene el enigma en realidad de que quizá esto no es un simple adorno reflejando un pájaro, sino que en realidad son los recuerdos de las antiguas naves que volaban por los cielos, como por ejemplo por sobre toda la pampa de Nazca. Colombia, Candela está cerca en ese sentido, pueden viajar un poquito hacia el sur, la pampa de Nazca. ¿Quién volaba hace cientos de años? Si esto es así, si uno se da cuenta muy en detalle, estos objetos de Tairona contienen las carlingas. Las carlingas es el espacio donde está, donde va el piloto. Si uno se da cuenta, las alas también están diseñadas en una forma aerodinámica prácticamente perfecta para ir más allá de la velocidad del sonido, según los expertos. También ningún pájaro tiene la cola hacia, vertical. Todos los tienen así los pájaros. Horizontal, claro. Horizontal. Entonces, estos artefactos que son pequeños, que son de oro, también tienen planos de los fuselajes. Son fuselajes aerodinámicos. Doc, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos desentrañando este increíble misterio. Objetos fuera del tiempo, hallazgos arqueológicos que la ciencia hasta el día de hoy no puede explicar. Somos Mentiras Verdaderas, noche de viernes, son ya las 12:05, vamos y volvemos. Indagamos artefactos arqueológicos, Doc, que la ciencia ha sido incapaz de explicar. Objetos fuera del tiempo. Antes de la pausa estábamos revisando estos hallazgos en Colombia, acá en esta parte del continente, los llamados aviones precolombinos de Tairona. De la cultura tairona, y que en realidad están datados en torno de por lo menos 500 años antes de la llegada de Colón, pero incluso algunos los datan de 2000 años en la antigüedad, y que son estos pequeños, objetos de oro tallados, pero que en realidad son, según muchos, verdaderos modelos de aviones a escala, realizados efectivamente de un material noble como es el oro, y que refleja todos los detalles de aeronáutica moderna para aviones que superan la velocidad del sonido, y que, como se ha mostrado y hemos mostrado, se realizaron estas réplicas 16 veces más grandes, se les pusieron unos motores y comenzaron a volar y a hacer piruetas precisamente acrobáticas. ¿Por qué? Porque la conclusión a la cual llegaron los investigadores
que han realizado estas investigaciones es que definitivamente esto es imposible que haya sido un pájaro, Ignacio. Es imposible que haya sido una mariposa o un pez volador. ¿Por qué razón? Porque en realidad, según ellos, son modelos a escala de aviones antiguos. Simplemente por eso, porque tienen todos los elementos propios de la aeronáutica moderna. Pero estamos hablando de hace 1000 a 2000 años de antigüedad. Qué locura. Entonces, son fantásticos, son objetos que no responden, porque recordemos que los hermanos Wright son de principios del siglo XX y esos son los primeros aviones. Pero cuando uno se remonta a toda la región de Colombia y conocemos también todo lo que es la Pampa de Nazca, uno se pregunta con las líneas de Nazca, bueno, ¿quién volaba antes de los hermanos Wright? Y si esto es así, bueno, estos objetos de la cultura de Tayrona, que son fundamentales, que son bellísimos, en realidad representan aviones antiguos a escala y que al menos no hay ningún, como decía, hay detalles únicos de aviones presentes en estos objetos. Entonces, ornamentos religiosos, sí, pero ¿qué están representando? Quizá las naves de los antiguos dioses que viajaban por el espacio y que servían para volar. Cuando objetos fuera del tiempo. Unimos estos aviones precolombinos, Doc, con las líneas de Nazca. ¿Podemos explicar brevemente aquello? Porque, claro, dos enigmas que al unirlos la situación se hace aún más confusa, aún más fascinante, de hecho. Las líneas de Nazca son estas grandes líneas que están a unos 350 o 400 kilómetros al sur de Perú, al sur de Lima. Que solo se pueden apreciar en altura. Tú lo dijiste, que solamente se pueden apreciar desde la altura de más de 300 metros. Entonces la pregunta ahí, para apreciarlas en su verdadera dimensión, ¿quién volaba antes de los hermanos Wright? Entonces, para muchos, al menos estos aviones de Tayrona son en realidad los modelos antiguos que quizá en la antigüedad sirvieron para aterrizar en las mismas líneas de Nazca y utilizarlos como para lo que muchos son aeropuertos o espaciopuertos para aquella antigua teoría que viene de hace miles de años, de que en realidad en un momento dado de la historia los dioses llegaron del cielo en barcos volantes. Los barcos volantes son este tipo de naves, o podrían ser este tipo de naves. ¿Explicaciones ligadas a lo ufológico, a lo extraterrestre? Y también, por cierto, a todo lo que son los antiguos libros como las tablillas sumerias que hablan de esto. Y también los jeroglíficos antiguos que hablan de esto. Entonces, fundamental. Doc, ¿qué es el manuscrito Voynich? Quizá es el libro más misterioso de la historia. ¿Otro hallazgo sin explicación? Otro hallazgo tremendamente enigmático y que en realidad hoy día lo vamos a presentar, pero que merece un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque este pergamino está datado en torno del año 1404 a 1438, se habría confeccionado. Pero está escrito en un idioma que ningún criptólogo, lo ha podido descifrar. También presenta una serie de signos, símbolos tremendamente enigmáticos que no tienen una explicación. Estamos hablando de un texto que no tiene relación con ningún idioma, Doc. Con ningún idioma. Nadie lo ha podido descifrar y data precisamente de ese siglo XV, que de alguna forma es el siglo de Leonardo da Vinci. Siglo XV... es cuando está Leonardo da Vinci, estamos en un renacimiento y aparece este libro que es es un papiro con un idioma oculto, con un idioma, ojo, escrito de derecha a izquierda. ¿Quién escribe así? Leonardo, ¿te acuerdas? Bueno, pero que está compuesto de unas 260 páginas. Muchas ilustraciones. Muchísimas ilustraciones, prácticamente todas las páginas con ilustraciones y símbolos, y nadie ha podido descifrar
lo que es el idioma de este manuscrito. Es un manuscrito antiquísimo y se le dice el manuscrito Voynich, porque fue de alguna forma un especialista lituano, Wilfrid Voynich, que lo adquirió en 1912, pero que es un manuscrito que su origen estaría al menos datado del 1400 al 1440 y que habría provenido de toda la región de Milán, de Florencia, es decir, del norte de Italia. De ahí viene. Pero nadie ha podido, ningún criptógrafo, que son los especialistas en, de alguna forma, digamos, tratar de traducir estos idiomas encriptados y ocultos, ningún criptógrafo ha logrado descifrar ni una palabra, Ignacio. A ver, Doc, ahí creo que nos detengamos. Usted me dice que el texto debiese provenir del norte de Italia. ¿Qué antigua civilización estaba sentada en dicha área geográfica como para poder entender que quizás por ahí va la cosa, digamos? Bueno, cuando hablamos del 1400, norte de Italia, Florencia, Milán, estamos hablando del Renacimiento italiano, en pleno Renacimiento italiano. Pero este texto no tiene nada que ver con el Renacimiento italiano. O sea, tiene que ver en el sentido que está confeccionado en ese tiempo. Y es el único texto de esta naturaleza, no hay otros ejemplares. Es el libro más misterioso de la historia, Ignacio. No se sabe. Escritos con la misma tipografía, digamos. Ninguno. E incluso se ha estudiado que está escrito en forma fluida. Es decir, la persona que escribió esto no se detuvo en cada carácter o cada símbolo. Manejaba el idioma, digamos. Manejaba el idioma y escribía bastante de corrido. También las imágenes están puestas primeros y después se escribió el texto. Mira. Este manuscrito, unas 240 páginas, y está particularmente, al menos hoy día, guardado en todo lo que es la biblioteca de libros raros de la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde al menos se ha comenzado a difundir. Tiene 6 partes. Estas partes abordan los temas como el herbario, temas astrológicos, cosmológicos, biológicos, farmacéutica y también un recetario final. El manuscrito de Voynich, seguimos revisando artefactos, objetos arqueológicos sin explicación alguna, hoy en Mentiras Verdaderas. Breve alto y regresamos. Me comentaba, Doc, algo que me llamó mucho la atención es que primero fueron las ilustraciones del manuscrito y después vino el texto. Texto que nadie ha podido descifrar ni siquiera una palabra. ¿Quién lo escribió? Nadie lo sabe tampoco, Ignacio. ¿Su data es? Es del 1400, de principios de 1400. En el norte de Italia. Norte de Italia. Ahora, hay 170.000 glifos, es decir, signos en este manuscrito, 35.000 palabras, pero los glifos, en total, las matrices son de 20 a 30 que se repiten en total. Un texto fluido, escrito, como decía, de derecha a izquierda, y nadie tiene idea, Ignacio, qué sale en estos pergaminos. 240 páginas, un verdadero misterio. A lo único que se ha podido, quizá elucubrar un poco, que es, quizá este manuscrito lo habría escrito y lo habría confeccionado Roger Bacon. Roger Bacon es un empirista inglés que murió en 1294. Quizá, estudiando, investigando a partir de este autor, se podría llegar a alguna especie de claridad, pero en realidad estamos hablando de el texto realmente más misterioso de todos, porque nadie lo ha podido descifrar. Incluso piensa tú que las tablillas sumerias se ha logrado descifrar. Y este texto no, propio de un renacimiento, propio quizá de un hombre que estaba buscando nuevos horizontes.
Quizás fue Roger Bacon, Ignacio, pero nadie lo sabe. Otro misterio sin resolver lleva por título el disco genético precolombino, otro hallazgo arqueológico que podríamos considerar fuera del tiempo. Efectivamente, mide 22 centímetros, pesa 2 kilos y está confeccionado en una piedra durísima. Y también nos remonta, mira, al siglo VI antes de Cristo, digamos, en toda la perteneciente a Colombia, a la cultura muisca de Colombia. Y este es el texto, digamos, el disco genético precolombino. ¿Puede repetir el tamaño del disco? 22 centímetros y está, digamos... De diámetro. Claro, de diámetro. Como así. Efectivamente, muy dura la piedra, es una lidita durísima y que tiene esto que estamos viendo en pantalla. Si uno se da cuenta, y quizá lo podemos mostrar acá con en términos de este detalle, señor director. A ver. Si uno se da cuenta, este disco tiene, aquí estamos, aparentemente, aquí un hombre, aquí es una mujer y aquí un hombre. Pero si uno se da cuenta, quizá esto que está arriba, no se sabe qué podría ser, pero algunos dicen que podría ser un embrión. Claro. Y fijémonos acá, aquí hay una especie de humanoides masculino y otro humanoide femenino. Esto está datado en el siglo VI antes de Cristo, Ignacio, y algunos los remontan al 6000 antes de Cristo, pero bueno. Y quizá todo esto que estamos viendo acá, aparte de ser un humanoide, estamos viendo también una especie de otra extraña forma que quizá vendría a ser el hijo de estos humanoides. Ahora, si nos detenemos en toda esta región que estamos viendo acá, para algunos estos son los genitales masculinos, femeninos, pero es parte del enigma. Lo cierto que a partir de todo lo que está aquí alrededor, para muchos... Las figuras más pequeñas. Las figuras más pequeñas es toda la evolución de un embrión, desde sus primeros momentos hasta sus últimos momentos ya llegado en este lado que está acá. Qué increíble, una ecografía... Así es. En todas sus etapas. Quizá esto que está acá arriba vendría a ser una especie de fluido seminal, es decir, bueno, uno de los gametos masculinos quizá, pero lo cierto es que al menos, según muchos, esto está presentando al menos una evolución biológica, pero con dos tipos de seres distintos, porque uno aparentemente que son humanos y otros que son una especie de humanoides extraños. Entonces eso, claro, eso nos remonta, bueno, a tradiciones antiguas que hablan de este intercambio entre dioses y humanos. Es un tremendo enigma este disco precolombino. Se ha utilizado durante, bueno, por sus descubridores, para presentarlos realmente como algo fuera del tiempo, algo que si estaba datado en esta cultura muisca del siglo VI antes de Cristo, no habrían cómo podido, digamos, descubrir todo lo que es la evolución embrionaria que aparentemente aparece sobre todo en el borde de este disco. En consecuencia, otro objeto fuera del tiempo tremendamente misterioso. Aparece entonces el nacimiento y el desarrollo de un embrión. Ahora, ojo, en la parte posterior de este disco aparecen figuras aún más extrañas y que son prácticamente, bueno, digamos, prácticamente indescifrables. ¿Qué significan cada uno de estos objetos expuestos esta noche, Doc, para la arqueología? Significa que son objetos antiguos que no tienen una explicación, que no responden según la tradición a los conocimientos que se tenían en la antigüedad
y que en consecuencia sirven también para ampliar nuestra visión de la historia. Se abren nuevas puertas. Se abren nuevas puertas, se abren nuevos horizontes y quizá a partir de estos objetos la antigüedad aún tiene mucho que enseñar al momento presente, Ignacio. Quizá en la antigüedad se tenían conocimientos tan avanzados como los nuestros o quizá más avanzados que los nuestros según estos objetos. Doctor Fire.